Hola a todos, el problema 6.5 nos dice: determine la fuerza en cada elemento de la armadura e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Considere que θ es igual a 0 grados. Entonces, aquí podemos observar el ángulo θ. Eso quiere decir que la base del rodillo estará horizontal, por lo tanto su reacción será perpendicular al plano que la contiene, es decir, vertical, ¿no? Tendrá una reacción así. En el pasador en A también tendremos una componente horizontal y una componente vertical, ¿sí? Los sentidos de la flecha los vamos a determinar ahora. Observando la fuerza de 3 kN hacia la derecha, tendremos AX hacia la izquierda. Ahora, esta fuerza de 4 kN hará que estas dos vayan hacia arriba, ¿no? Tendremos AY y CY. Entonces, ya tenemos ubicadas las reacciones, tenemos ubicadas las fuerzas externas. Pasamos primero a aplicar las ecuaciones de equilibrio como si fuese un cuerpo solo, ¿no? Lo primero que haremos será sumatoria de momentos en A, contando antihorario como positivo, igual a 0. Aquí tendremos la fuerza de 3 kN menos, ¿sí? Porque está en sentido horario, menos 3 por su brazo que es 1.5, menos 4 por su brazo que es 2, más CY por su brazo que es 4. Todo esto es igual a 0. Despejamos CY y tenemos que es igual a 3.125 kilonewtons. Ahora aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Aquí tendremos AY más CY menos 4 igual a 0. El valor de CY lo tenemos, 3.125, reemplazamos y despejamos a Y, con lo que tendremos que AY será igual a 0.875 kilonewtons. Por lo tanto, solamente nos quedaría sumatoria de fuerzas en X contando hacia la derecha como positivo, ¿sí? Igual a 0. Aquí tendremos 3 menos AX igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a 3 kilonewtons. Y los sentidos que hemos considerado son los correctos. Ahora, como les digo en todos los videos, el primer paso es calcular las reacciones. El segundo paso, identificar elementos de fuerza 0. Por lo tanto, aquí no tenemos ningún elemento de fuerza 0. Y el tercer paso ya es la aplicación del método de nodos, ¿no? Entonces, podemos buscar cuál de todos estos vamos a empezar primero, cuál de todos los nodos. Podemos empezar por el nodo A o por el nodo C, ¿no? Que son a primera vista los más sencillos, puesto que estas magnitudes las conocemos. Entonces vamos a empezar por el nodo C. Para esto vamos a tener en el nodo C la reacción vertical CY, vamos a tener una fuerza horizontal, ¿sí? Que será fuerza BC, cuyo sentido aún no lo sabemos, y tendremos la fuerza DC, que vendrá en esta dirección. Tenemos componente vertical hacia arriba, nos falta componente vertical hacia abajo. Por lo tanto, de eso se encarga la fuerza CD, ¿sí? Ya tenemos componente hacia la derecha también, entonces faltaría componente hacia la izquierda y ya le encontramos el sentido a la fuerza BC. Ahora, nos están dando lados, ¿sí? Dimensiones, no nos están dando ángulos, por lo tanto podemos tener un triángulo de referencia. Este triángulo será 1.5, 2 y 2.5, ¿sí? Es un triángulo 3, 4, 5 en toda regla, ¿no? Un triángulo notable. Entonces, aquí nosotros ya podemos aplicar. En primer lugar, nos conviene aplicar la sumatoria de fuerzas en Y porque esta magnitud CY la sabemos. Entonces ya no le coloquemos CY. Vamos a colocarle directamente su magnitud, 3.125. ¿Sí? Como ya sabemos esta magnitud con la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a calcular fuerza CD. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Aquí tendremos 3.125 menos la componente vertical de esta fuerza CD, que es 1.5 sobre 2.5, igual a 0. Por lo tanto, despejando fuerza CD, vamos a tener que es igual a 5.21
kilonewtons. Y con esto observamos el sentido de la flecha y vemos que está en compresión. Por lo tanto, ya podemos aplicar la segunda ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí tendremos menos fuerza BC más la componente hacia la derecha de la fuerza CD, cuya magnitud ya la sabemos, que multiplica a 2 sobre 2.5 igual a 0. Fuerza BC despejamos y vamos a tener que es igual a 4.17 kilonewtons. Observamos el sentido de la flecha y vemos que sale del nodo, por lo tanto decimos que está en tensión. Entonces ya hemos identificado dos fuerzas internas, fuerza CD y fuerza BC. Colocamos el sentido de sus flechas en nuestra estructura. Fuerza BC, vemos que está saliendo del nodo, por lo tanto está con este sentido. Se transmite hacia el nodo B y vamos a tener que está en el otro sentido, ¿sí? Misma magnitud, misma línea de acción, pero diferente dirección, diferente sentido. Entonces, la fuerza CD vemos que está entrando en el nodo, por lo tanto la tenemos en esta dirección. Se transmite al nodo D de esta forma, ¿no? Y ya nos quedaría identificar que la fuerza CD está en compresión y la fuerza BC está en tensión. Entonces ya podemos desarrollar el nodo A. Entonces, en el nodo A vamos a tener AX hacia la izquierda. Magnitud de AX es 3 kilonewtons. Tenemos AY vertical hacia arriba. La magnitud de AY es 0.875. Tenemos fuerza AB hacia la derecha. Y tenemos aquí fuerza AD con componente hacia abajo, ¿no? Por el mismo principio que hemos explicado arriba, tenemos componente vertical y nos falta la componente hacia abajo. Entonces, el ángulo no nos lo da, pero tenemos el mismo triángulo de referencia, 1.5, 2 y 2.5 como hipotenusa. Entonces, aquí nos conviene primero desarrollar la sumatoria de fuerzas en Y porque solamente tendríamos una incógnita. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y será igual a 0. Por lo tanto, tendremos 0.875 menos fuerza AD que multiplica a 1.5 sobre 2.5. Todo esto igual a 0. Despejamos fuerza AD y vamos a tener que es igual a 1.46 kilonewtons. ¿Sí? Verificamos el sentido de la flecha y vemos que está en compresión. Ahora ya podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Aquí vamos a tener menos 3 más fuerza AB, que es la que queremos calcular, menos la componente horizontal de la fuerza AD, que será fuerza AD cuya magnitud es 1.46 que multiplica 2 sobre 2.5 igual a 0. Entonces despejamos fuerza AB y vamos a tener que es igual a 4.17 kilonewtons. ¿Sí? Observamos el sentido de la flecha y vemos que está en tensión. Entonces ahora identificamos en nuestra estructura. Vamos a tener la fuerza AB que sale del nodo A y tenemos la fuerza AD que entra en el nodo A. Por lo tanto se va a transmitir entrando al nodo D y aquí alejándose del nodo B. Entonces aquí ya tenemos dos opciones. Nos faltaría determinar la fuerza interna del elemento BD. Podemos calcular el nodo D, ¿sí? En el cual tenemos 4 fuerzas, o podemos calcular el nodo B en el cual tenemos ya dos fuerzas conocidas, una carga externa y un único elemento que nos faltaría determinar. Que si nos ponemos a pensar lo podemos calcular al ojo porque fuerzas en X se han igualado, ¿sí? 4.17 y 4.17. Por lo tanto, solamente tenemos una componente vertical de 4 kilonewtons que debe darnos esta magnitud. Sin embargo, lo vamos a analizar. Fuerza de 4 hacia abajo, hacia la izquierda tenemos fuerza AB de 4.17
Hacia la derecha, fuerza BC de 4.17 también. Y hacia arriba tenemos la fuerza BD. Entonces aplicamos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí tendremos fuerza BD menos 4 kN igual a 0. Por lo tanto, fuerza BD es igual a 4 kN. Flecha que se aleja del nodo está en tensión. Por lo tanto, identificamos aquí. Tal como les había dicho, ¿no? Hay algunos elementos que ya se pueden sacar directamente al ojo, no hacen falta hacer los cálculos, pero de todos modos, en algunos casos como este es mejor dejar constancia de la magnitud y del estado en el que está actuando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en tensión. ¿Sí? Aquí hemos encontrado que está en compresión y aquí también lo tenemos en tensión. Ahora, como los cálculos son bastante largos, ¿no? Porque los desarrollos de este tipo de ejercicios son bastante largos, si tenemos alguna duda en el resultado o en la magnitud de alguna de estas fuerzas, siempre lo podemos corroborar en el nodo D. Si ustedes aplican las ecuaciones de equilibrio en el nodo D, les debe dar las mismas magnitudes que ustedes han hallado, ¿no? Si en caso les da otros valores, quiere decir que por aquí ustedes han tenido un fallo. Y dependerá de eso el resultado de las magnitudes que nosotros estemos calculando, ¿no? Entonces, con esto ya le dimos solución al problema 6.5. Pasemos al problema 6.6. El problema 6.6 nos dice, determine la fuerza en cada elemento de la armadura e indique si los elementos están en tensión o en compresión. Considere que θ es igual a 30 grados. Entonces, la armadura es la misma que en el problema anterior. La diferencia es el apoyo. Aquí estamos hablando de un apoyo que tiene un ángulo de 30 grados en su base. Por lo tanto, vamos a tener una reacción de este tipo, ¿sí? Perpendicular al plano que la acoge. Aquí vamos a tener una vertical y una horizontal. Entonces, como siempre decimos, ¿no? El sentido de las flechas depende de cómo nosotros veamos la configuración de la estructura. En este caso tenemos una flecha hacia abajo, por lo tanto aquí vamos a tener dos hacia arriba, AY, y la reacción en C también tendrá su componente hacia arriba. A este le vamos a llamar la reacción normal en C. Entonces, aquí tenemos una componente hacia izquierda, pero no sabemos si podrá contrarrestar los 3 kN, por lo tanto a X también lo vamos a considerar hacia la izquierda. Ahora debemos calcular las magnitudes de las reacciones. Para ello vamos a aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio considerando la estructura como si fuese un solo cuerpo. Entonces vamos a aplicar sumatoria de momentos en A, contando antihorario positivo, igual a 0. Aquí tendremos la componente vertical de la normal en C. Para esto nosotros hemos visto de que aquí hay un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Si tenemos la horizontal con el plano base, forman 30 grados, sus perpendiculares también lo hacen, ¿no? Esto lo sabemos por geometría. Entonces, desarrollamos de una vez las componentes de la normal en C. La componente horizontal pasará por el punto A, por lo tanto no generará momento. Entonces tendremos normal en C por coseno de 30 grados, que vendría a ser su componente vertical, por su brazo de momento, que es 4 metros, menos 4 kN por su brazo, que es 2 metros, menos 3 kN por su brazo, que es 1.5. Todo esto igual a 0. Despejamos la normal en C y tenemos que es igual a 3.608 kN. Ahora podemos aplicar la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Contando hacia la derecha positivo. Tenemos menos AX más 3 menos la componente horizontal de la normal en C. Normal en C por seno de 30 grados. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, la normal en C ya sabemos su magnitud, despejamos a X y vamos a tener que AX es igual a 1.196 kN. Y por último aplicamos la sumatoria de fuerzas en Y, en lo cual tendremos a Y
menos 4 más la componente vertical de la normal en C, que será 3.608 que multiplique al coseno de 30 grados. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, despejando voy a tener que AY es igual a 0.875 kilonewtons. Una vez que ya tenemos las reacciones, verificamos si es que nuestra estructura tiene elementos de fuerza cero. ¿Sí? A simple vista, en este caso, no tiene. Por lo tanto, pasamos a aplicar el método de nodos. En este caso, vamos a aplicar primero en el nodo C. Para ello, vamos a tener el nodo C, que tiene la normal en C, cuya magnitud es 3.608, y su dirección es entrando al nodo, ¿no? Tal como lo tenemos aquí. Esta fuerza está formando un ángulo de 30 grados con la vertical. Por lo tanto, lo dejamos expresado de este modo. ¿Sí? Tenemos también la fuerza CD, cuyo sentido aún no lo sabemos, y tenemos la fuerza BC. ¿Sí? En este caso tenemos la normal en C tiene componente vertical hacia arriba, por lo tanto la fuerza CD debe tener un componente vertical hacia abajo. Asimismo tiene un componente vertical hacia la derecha, por lo tanto la fuerza CB debe ser hacia la izquierda. Observamos también que la fuerza CD tiene un triángulo de referencia, cuyos lados son 1.5, 2 y 2.5. Por lo tanto ya podemos aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio aquí. Para ello vamos a empezar por la sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, ¿sí? Hacia arriba positivo. Empezamos por sumatoria de fuerzas en Y porque las componentes verticales solamente van a tener una incógnita, fuerza CD. Si empezamos por sumatoria de fuerzas en X, vamos a tener dos variables. Por lo tanto, elegimos sumatoria de fuerzas en Y. Aquí vamos a tener en negativo porque va hacia abajo la componente vertical de la fuerza CD, ¿sí? Que será fuerza CD por 1.5 sobre 2.5 más la componente vertical de esta fuerza, que es 3.608, que multiplica al coseno de 30 grados. Todo esto igual a 0. Despejamos fuerza CD y vamos a tener que es igual a 5.208 kilonewtons. Verificamos el sentido de la flecha y tenemos que está entrando al nodo, por lo tanto está en compresión. Ahora, la siguiente ecuación de equilibrio será sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Negativo hacia la izquierda, menos fuerza CB, más la componente horizontal de la fuerza CD, cuya magnitud la sabemos, 5.208, que multiplica a 2 sobre 2.5. Y nos faltaría la componente en X de esta fuerza, que sería menos 3.608 que multiplica al seno de 30 grados. Todo esto igual a 0. Despejamos fuerza CB y vamos a tener que es igual a 2.362 kilonewtons. Observamos el sentido de la flecha y vemos que está saliendo del nodo, por lo tanto decimos que está en tensión. Ahora ya podemos colocar las direcciones de las flechas o los sentidos de las flechas en nuestra estructura. No tenemos la fuerza CD que está entrando en el nodo C. Por lo tanto se transmite entrando al nodo D. Aquí vamos a tener la fuerza CB que está saliendo del nodo C, por lo tanto también saldrá del nodo B. El siguiente nodo que vamos a analizar será el nodo A. Para ello vamos a tener a X a la izquierda, cuya magnitud es, vamos a colocar directo su magnitud, 1.196. A Y positivo, cuya magnitud es 0.875. Tenemos fuerza AB, que la vamos a considerar saliendo del nodo. Y vamos a tener la fuerza AD, que la vamos a considerar entrando al nodo, no porque necesitamos una componente vertical hacia abajo. Sí, aquí tenemos un triángulo de referencia, nuevamente 3, 4, 5, o sea 1.5, 2 y 2.5.
5. Entonces con esto ya podemos aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio. Empezamos por la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Aquí vamos a tener 0.875 positivo menos fuerza AD que multiplica a 1.5 sobre 2.5. Todo esto igual a 0. Despejamos fuerza AD y vamos a tener que es igual a 1.458 kilonewtons. Observamos el sentido de la flecha y vemos que está en compresión. Así que podemos aplicar la segunda ecuación de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Aquí vamos a tener menos 1.196 más fuerza AB, que es la que queremos calcular, menos la componente horizontal de la fuerza AD, cuya magnitud ya la sabemos, 1.458, que multiplica 2 sobre 2.5. Todo esto igual a 0. Entonces la magnitud de la fuerza AB es igual a 2.362 kilonewtons. Observamos el sentido de la flecha y vemos que está saliendo del nodo, por lo tanto decimos que está en tensión. Y con esto ya podemos identificar las fuerzas internas en nuestra estructura. ¿Sí? Fuerza AD tenemos que está en compresión, por lo tanto va a entrar al nodo A. Eso quiere decir que se va a transmitir también entrando al nodo D. La fuerza AB está saliendo del nodo, por lo tanto también se va a transmitir saliendo del nodo B. Ahora ya podemos analizar el nodo B. Como les digo, pueden analizar el nodo B o pueden analizar el nodo D. Eso ya queda a criterio de ustedes. Me parece más práctico el nodo B, por lo tanto voy a analizar este. De todos modos, si ustedes no están seguros de alguno de sus cálculos, es idóneo que ustedes verifiquen el nodo D a modo de despejar sus dudas, ¿no? Y ver que este sistema también esté en equilibrio. Yo lo voy a dejar así nada más. Entonces, aquí voy a tener fuerza AB, tengo que es igual a 2.362. Fuerza CB, tengo que también es igual a 2.362. Tengo una fuerza hacia abajo de 4 kilonewtons. Y tengo hacia arriba la fuerza BD. A simple vista puedo ver que sumatoria de fuerzas en X cumple, ¿sí? Porque son iguales. Por lo tanto, hasta ahí voy bien. Ahora me faltaría la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Tengo fuerza BD menos 4 igual a 0. Por lo tanto, la fuerza BD será igual a 4 kilonewtons. Y como está saliendo del nodo, tengo que estar en tensión. Por lo tanto, ya lo puedo colocar aquí también. ¿Sí? Esto quiere decir que está en tensión, que está en tensión, en tensión, en compresión y en compresión. Y con esto ya le dimos solución al problema 6.6. Les recuerdo que si quieren pueden analizar el nodo D y les tiene que dar la igualdad en ambos casos, no en ambas sumatorias. Pero bueno, con esto ya me parece que ha sido suficiente para darle solución al problema 6.6. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu razón.